porque el Señor es maravilloso. Entonces tomarás la decisión de vivir en su presencia. ¿Alguien no entiende eso, verdad? ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Así que toma esa decisión. Ahora bien, quítame este otro, por favor. Entonces, si tú tomas esa decisión, gracias. Es que es increíble, pero raspa mucho. Bueno, la barba hace que suene, al menos yo lo oigo. Entonces, lo primero que te hace es la posición. Elías, ¿qué posición tenía? Estás en Israel, estás en Samaria, estás en Jerusalén. No. Yo vivo delante de Dios. Ese es el asunto. Yo vivo delante de Dios. Entonces, cuando te pasa algo, tú no dices, es que reaccioné con esta ira, es que reaccioné con esta depresión, es que reaccioné de esta forma porque me pasó tal cosa. Nuestro reto es decir, si vivo delante de Dios, entonces estoy viviendo mi propio cielo. No estoy viviendo la tierra, no estoy viviendo en el problema, sino que desde el cielo, en lugares sentado con Cristo, en lugares celestiales, volteo a la tierra y digo, en verdad eso que está pasando no es algo que yo deba estarme preocupando. Estoy en Cristo Jesús. El profeta está hablando que su cuerpo físico no es el que lo ubica, sino Dios. No, tú puedes estar en el desierto, puedes estar en el bosque, eso es irrelevante. Si estás en la presencia de Dios, aunque estés en el desierto o en el bosque, estás en el cielo. No quiere decir que todo lo que pase afuera esté bien, pero quiere decir que todo lo que pasa adentro estará bien. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, lo primero, ¿quieres ser una persona que arda de verdad en Dios y que tenga la clase de vida que Dios tiene para él? Entonces tú tienes que ver esto y decir, vive Yahvé en cuya presencia estoy. Y tienes que aprender a vivir para con Dios y no para con los hombres. Los hombres cambian, las circunstancias cambian, el clima cambia, la situación política, económica, cualquiera cambia, la sociedad cambia. Pero el Dios del cielo está firme para siempre, no cambiará jamás. Vive delante de Él y estará seguro. Entonces lo primero es, delante de quien vives, porque esto te produce autoridad sobre lo que estás viviendo. Escucha, lo de afuera puede estar mal, pero si vives delante de Dios te va a dar autoridad. Por eso Elías dice, vive Yahvé en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Escucha, ¿por qué no tienes autoridad para resolver un problema de hogar, o para resolver un problema laboral, o para resolver un problema eclesiástico? ¿Por qué no tienes autoridad para resolver un problema económico? ¿Por qué por más que oras, profetizas, decretas, intercedes, reprendes y pones a todo el mundo a orar, no sucede nada? Porque cuando el hombre actúa sin su posición en vive Yahvé en cuya presencia estoy, y lo hace desde fuera, tú no puedes acceder a eso. Elías tenía autoridad sobre el cielo. No va a llover hasta que yo diga, dijo Elías. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo en la tierra, estoy viviendo en el cielo, estoy delante de Dios. Entonces, cuando alguien tiene conciencia de habitar delante de Dios, tiene autoridad sobre lo exterior que está sucediendo. Empieza a poder cambiar su contexto de vida. Tu problema no es lo que está pasando afuera, tu problema es dónde estás ubicado. Estás viviendo delante de Dios. Ubícate correctamente y cambiarán las cosas. Por habitar en la presencia de Dios, Elías tenía autoridad para decir, no va a llover hasta que quiera. Y háganle como sea, dancen, traigan indios, lo que quieran, no va a llover. Bombardenlo con lo que sea, no va a llover. Y para que se les quite me voy. El hombre se fue por 3 años, se escondió y todos andaban buscando a Elías. Díganle que vuelva a decir que llueva, porque no va a llover sin él. Como que al principio no le creyeron y lo dejaron que se fuera. Cuando vieron que se cumple la palabra y no llovía, que el hombre había cerrado el cielo, todos lo andaban persiguiendo. Por favor, alguien convence a Elías de que vuelva a llover, que diga que llueva otra vez. ¿Qué clase de hombre es este? Es un hombre que vive una vida celestial y tiene autoridad celestial para cerrar y abrir el cielo. Pastor, no puedo creer eso, entonces nunca lo vivirás. Pero aquel que diga, sí lo creo en el nombre del Señor, vivirás las cosas eternas de Dios sobre tu vida. Porque todo esto tiene que ser creyendo a Dios y ubicándote en su presencia. Entonces, si careces de autoridad en algún punto de tu vida, es porque estás ubicado allí. Es que no puedo pensar otra cosa, entonces no tendrás autoridad sobre eso. Es que me roba el sueño, no tendrás autoridad sobre eso. Es que todo el día ando angustiado por eso, no tendrás autoridad sobre eso. El día que digas, yo no vivo alrededor de ese problema, vivo en la presencia de Dios, tendrás autoridad sobre ese problema. Y le dirás, nunca más problema te enseñorearás de mí. Te vas a cerrar o te vas a abrir según la palabra que le des, porque estás viviendo delante de Dios. Alguien comprende lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, la obediencia
que marca Elías es fundamental para ser un hombre ardiendo. Mira la obediencia de un hombre ardiendo. El verso más adelante nos menciona ahí, en los versos 3 al 7, le dan varias órdenes donde Dios le dice a Elías: apártate, vuélvete y escóndete, le dice Elías. 3 imperativos importantes. Primero, apártate. Si realmente quieres arder, apártate. Elías, salte del contexto de vida de todos esos impíos que adoran a Baal. No puede ser uno más. Vemos a Elías y admiramos la obra de Dios en su vida, pero si queremos esa clase de obra de Dios, tenemos que también tomar decisiones de decir: no puedo ser así, tengo que modificarme. Dios le dice: Elías, apártate, tienes que irte, no puedes quedarte aquí, tienes que ser diferente. ¿Quieres honores más altos? Entonces vive más alto. ¿Quieres bendiciones más grandes? Entonces vive con honor más grande. De otra manera perderemos aquello que estamos anhelando alcanzar. Entonces, ¿qué hace Elías? Le dice Dios: apártate. Dios le dijo a Elías que se apartara a un sitio o del sitio donde se encontraba, porque acababa él de cerrar el cielo y lógicamente iban a venir a presionarlo para que lo abriera. Cuando empiezas a vivir la vida de Dios y te quedas en el mismo contexto y no te atreves a cambiar las cosas, entonces te empiezan a presionar para que vuelvas atrás de la decisión que tomaste. No te dejes presionar. Pastor, es que si digo que soy cristiano, ¿y por qué no habrías de decirlo? Tienes que aprender a apartarte. Elías se aparta y luego le dice Dios: vuélvete. Esto habla de convertirse. Primero, apártate, sé más santo de lo que eres. ¿Quieres el fuego de Dios? Apártate. Luego, vuélvete significa todavía tienes cosas por consagrar. Todavía hay cosas en tu vida. No es para tanto, no seamos tan estrictos, depende hasta donde quieras tú. Dios no obliga a nadie. Y luego le dice: y escóndete, como diciendo que todavía, o mejor dicho, que debe guardar el tesoro que Dios le ha dado. Hay un tesoro en el interior del ser humano. Este tesoro que Dios ha puesto en nosotros debe ser protegido. Elías, escóndete. No podemos vivir igual que todo mundo, tenemos que esconder. La Biblia dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Tu cuerpo es de barro, por eso usan cremas y cuanta cosa, porque es de barro, se agrieta. Hermana, lo siento mucho, pero de todas maneras es barro. Tarde o temprano es barro. Como 20 años de retraso más en relación a nosotros, porque se verán siempre más jóvenes, pero de todas maneras un día va a vencer el barro. Algunas dijeron: no lo recibo. Pero bueno, sí, ya sabe uno. Pero bueno, de todas maneras el punto es que tienes un tesoro en tu interior y no se trata de ti. O sea, es que yo no quiero clavarme tanto, dice por ahí algún joven. Es que no quiero ser tan matado, tan dedicado. Yo quiero vivir de esta manera, no es para tanto. Pero no se trata de ti, no se trata del barro, se trata del tesoro que tienes dentro. Entonces, por causa del tesoro, tienes que apartarte y vivir escondido para Él. Es decir, no puedes vivir igual que el resto a causa del tesoro que tienes dentro. Tienes que proteger lo que te fue puesto en el interior. ¿Qué me fue puesto en el interior? La gloria misma del cielo, en la presencia del Espíritu Santo está dentro de ti. Por causa de Él tienes que tener un estilo de vida mejor. Alguien bendiga a Dios de verdad. Elías debía obedecer estas indicaciones, porque si no obedece las indicaciones,